estaremos preguntando. Hoy día nos toca hablar de terapéutica, ¿no? De pancreatitis aguda, pero antes de saber el manejo, vamos a conversar un poquito brevemente de pancreatitis. A ver, Romero, me imagino que debe ser. Ahí. Sí, creo. Sí. ¿Cómo defines pancreatitis aguda? Ya bien, la pancreatitis aguda, una inflamación en sí del páncreas, pero aquí vuelve a ser causado esto, puesto que va a haber una alteración de las células acinares, y dentro de las primeras causas más importantes pues, va a ser el aumento, por ejemplo, de una obstrucción ampullar por una pancreatitis biliar, donde puede haberse un aumento de la presión intraductal y con ello conllevar a la ruptura de esas células acinares y posterior a ello la liberación de las enzimas pancreáticas que van a lesionar aún más el tejido pancreático. Correcto, muy bien. Carhuamaca, Jesús. Carhuamaca, Jesús. ¿Se encuentra? ¿Me escucha? ¿Puede hablar? Doctora, mi compañero Carhuamaca es el delegado de todo el curso, son de que seguro ha entrado, se ha equivocado de reunión. No es de la ¿Él no primera es rotación. del curso de terapéutica? No es de la primera rotación. Ah, ya. Ay, Sí, bueno, se ha equivocado. ya. Carlos Zúñiga. Carlos Zúñiga. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cuáles son las principales causas de pancreatitis? ¿No? Pancreatitis es una enfermedad frecuente, entonces, de emergencia, urgencia por dolor abdominal, ¿no? Sí, Que tiene doctora. causas principalmente. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, en el caso de la pancreatitis aguda es la litiasis vesicular, doctora, donde puede Correcto. obstruir también la ampolla de váter, ¿no? Como Muy principal bien. causa. ¿Y otra causa? Bueno, puede ser una intoxicación alcohólica de repente, doctora. Claro, el alcohol, ¿no? Tenemos Sí. otras causas también de pancreatitis aguda, como parasitosis, traumáticas, hipertrigliceridemia, ¿no? Cuando los triglicéridos pasan mayor de 1000, pueden ser causas de pancreatitis. Hasta medicamentosos. Hay algunos fármacos que pueden provocar pancreatitis aguda, ¿no? El metotrexate, algunos antivirales, pueden provocar pancreatitis aguda. Y dentro de los parásitos tenemos el Ascaris lumbricoides, ¿no? Se mete vía oral y va a la parte digestiva, en este caso el duodeno, ingresa a la vía biliar principal y podría obstruir el hueso y provocar tanto colangitis como pancreatitis, ¿no? Ya, entonces eso era importante para recordar, ¿no? Entonces, ¿cuál será la clínica? A ver, Cintia Tejeda, la clínica de pancreatitis aguda. ¿Cuál es el cuadro clínico de pancreatitis aguda? Doctora, bueno, buenas tardes, doctora. Se caracteriza por un dolor súbito, se caracteriza por ser forma en cinturón o en banda. Correcto, es un dolor transfixiante, menciona la literatura, ¿no? Penetrante, que puede ir de epigastrio irradiado hacia la espalda y en cinturón o en correa, ¿no? Eso es el cuadro clínico típico. Y generalmente se desencadena posterior a una ingesta de comida copiosa, grasa, ¿no? Lo cual moviliza los cálculos, que es la primera causa en nuestro medio. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces vamos a ver un poco de la introducción y el diagnóstico y el manejo, ¿no? Sobre todo. Como ustedes lo han dicho, la pancreatitis aguda es una condición inflamatoria del páncreas, ¿no? Que va a causar un daño a nivel local y también hay un daño sistémico, ¿no? Puede causar fallo de órgano, incluso llevar hasta la muerte al paciente si es que no es manejado adecuadamente.
Y es una causa frecuente, pues, de abdomen agudo médico que es llevado a urgencias o emergencias, ¿no? Ahora, recordando los criterios diagnósticos para pancreatitis, nosotros tenemos que considerar la definición que maneja el Colegio Americano de Gastroenterología, es el que manejamos actualmente, que menciona 3 criterios, ¿no? Para pancreatitis aguda nosotros tenemos que tener 2 de 3 criterios. Uno es el dolor abdominal típico, que ya se ha mencionado, ¿no? El otro es el laboratorial. Para eso tenemos que tener amilasa o lipasa 3 veces el valor normal, ¿no? Por encima del límite superior. Y el otro son la ayuda diagnóstica por imágenes, ¿no? El imagenológico, en este caso ya sea la ecografía o tomografía, según sea el caso. Con 2 de 3 de estas 3 pautas, nosotros tenemos el diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es el que se ha mencionado, en un paciente con dolor abdominal, lancinante, transfixiante, penetrante, en epigastro, irradiado a la espalda y que puede ser irradiado en franja, ¿no? En cinturón. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un paciente con este cuadro clínico que nos llega a emergencia? Todo paciente que nos llega a emergencia, lo primero que tenemos que hacer, mientras se le va interrogando brevemente, ¿no? O rápidamente a él o al familiar, ir tomando funciones vitales, ¿no? Presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, ¿no? Entonces, eso va a ser lo principal. Ahora, si nosotros recibimos al paciente, ¿no? Con esta característica y nuestra primera sospecha es pancreatitis, tenemos que confirmar obviamente el diagnóstico, ¿no? Tenemos el cuadro clínico ya y debemos confirmar laboratorialmente solicitando la amilasa o la lipasa según sea el caso y los exámenes de laboratorio, el hemograma, ¿no? De repente un análisis de gases arteriales, ¿no? Si es necesario, dependiendo del examen físico, hasta una placa de tórax, ¿no? Porque va a haber criterios o va a haber escalas que nos van a indicar si se trata de un cuadro de pancreatitis leve o de moderadamente severa o severa, ¿no? Según el tiempo de enfermedad que tenga el paciente. Entonces, mientras vamos pidiendo esos exámenes, otro de los exámenes que se solicita es la ecografía abdominal, ¿no? Entonces, es un examen que tiene una alta sensibilidad y se recomienda para todos los pacientes, ¿no? Porque nos va a permitir determinar la contextura del páncreas, si se trata de una etiología biliar o no, ¿no? Y nos permite ver si hay dilatación de la vía biliar, si el paciente está con colangitis, ¿no? O si se tratara de alguna otra lesión a nivel de la vía biliar. Ahora, ¿qué pasa si el paciente que nosotros recibimos está en un estadio, digamos, descompensado? Tiene falla de órgano blanco. En este caso estamos pensando que el paciente está chocado, está taquicárdico, o de repente tiene derrame pleural, ¿no? Está desaturando, ¿no? Entonces, nos da indicios de que se trate de una pancreatitis severa. Si se trata de una pancreatitis severa o moderadamente severa, en ese caso sí pasamos a solicitar una tomografía. La primera tomografía se hace después de las 48 horas, ¿no? No antes tampoco, porque se tiene que consolidar el cuadro de pancreatitis para que nos pueda dar mayores cambios, ¿no? A nivel tomográficos. Entonces, si nosotros pedimos una tomografía a esta 48-72 horas de haberse iniciado el cuadro clínico, sí vamos a observar ciertos cambios a nivel de la tomografía, ¿no? Sobre todo las complicaciones locales inmediatas que suelen presentarse a las pocas horas, como son colecciones, ¿no? Y para esto, dentro de los exámenes de laboratorio, también tenemos que haber solicitado, como ya les mencioné, los exámenes de laboratorio que son para determinar severidad. Entonces, nosotros tenemos la clasificación de Atlanta, que no sé si le he puesto acá. A ver, les voy mencionando, creo que más adelante está. Que nos va a determinar si esta pancreatitis es leve o moderadamente severa, ¿no? Va a depender de la falla de órgano que esté afectado, ¿no? Lo clasificamos como leve
si los órganos que he mencionado, ¿no? Presión, frecuencia cardíaca, saturación, por eso debemos haber solicitado un análisis de gases arteriales, no se encuentran afectados, ¿no? O si es que hay una alteración, no es marcada. Ahí podemos clasificar la pancreatitis como leve. Pero si el paciente estuviera hipotenso, chocado, hay derrame pleural, ¿no? El paciente está taquicárdico, ¿no? Entonces estamos hablando de una pancreatitis moderadamente severa, ¿no? Que si no es manejado adecuadamente puede tener una mortalidad de llegar hasta el 30%, ¿no? Entonces por eso se maneja diferentes scores, porque es necesario poder determinar si la pancreatitis es severa o no para poderle dar un tratamiento oportuno. Entonces, dentro de los parámetros clínicos que manejamos es una edad bordeando los 60 años, ¿no? Si hay enfermedades preexistentes, un puntaje mayor a 2 en uno de los índices de Charlson indica una mayor riesgo de mortalidad. La obesidad, un IMC mayor de 30 o ingesta de alcohol prolongada aumenta también el riesgo de complicaciones o muertes, ¿no? Ya. Ahora, otros parámetros que nos pueden indicar que hay riesgo en el paciente con pancreatitis es la hemoconcentración y azoemia, ¿no? Lo cual se maneja en el score en el score en la escala de Ransom. No sé si la han escuchado o la han leído anteriormente. ¿La han escuchado anteriormente? Chicos. Sí, doctora. ¿Me escuchan? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, ¿se le escucha? Ya. ¿Recuerdan los criterios de Ransom? ¿O lo han Sí. leído de repente? Sí. ¿Qué puntos comprende? Cuando es al ingreso del paciente, comprende la edad que sea mayor a 55 años, la glucosa si es mayor a 200, los leucocitos, también TGO, LDH. Correcto. Mayor Muy a bien. 48 horas, es la urea. Claro, un aumentado, el hematocrito, el calcio, ¿no es cierto? El balance hidroelectrolítico. ¿Qué más? Disminución del hematocrito, doctora. Disminución del hematocrito. Claro, entonces son 5 criterios de ingreso y 6 a las 48 horas. Por decir, es uno de los parámetros, ¿no? Porque tenemos también el VISA. Entonces, siguiendo eso, uno de los scores de severidad es lo que se va solicitando los exámenes de laboratorio para nosotros poder determinar severidad, ¿no? Con cualquiera de ellos que nos sea más accesible. Dentro de estos marcadores de inflamación tenemos también el PCR mayor de 150 miligramos por litro, ¿no? Interleuquina de 6, interleuquina de 8, interleuquina de 10, ¿no? Estas van a medir la disminución del volumen intravascular por pérdidas, ¿no? En el tercer espacio. Ahora, si por decir el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina y el hematocrito están elevados, son predictores de una pancreatitis aguda grave, ¿no? Severa. Esto siguiendo según los parámetros de Ransom, ¿no? Ahora, tenemos otros biomarcadores como el péptido de activación de la tripsina urinaria y amiloide sérico, que son predictores de severidad temprana también, ¿no? Pero que no se usan comúnmente. A ver. Vamos a ver ahora. Ay, no pasa. Ya. Justamente acá les mencionaba, ¿no? Entonces tenemos los criterios de Ransom al ingreso y a las 48 horas, ¿no? Al ingreso tenemos edad, los leucocitos, glucosa, LDH, TGO. Va a depender si la pancreatitis se debe por causa litiásica o no litiásica, ¿no?
Entonces, miren los valores. La no litiásica generalmente se refiere a la alcohólica, pero como les mencioné, puede tener otra causa, ¿no? Miren, la edad es mayor a la litiásica para el riesgo, ¿no? Un mayor puntaje para la edad. Pero de ahí los parámetros de egreso son casi los mismos, ¿no? Descenso del hematocrito mayor al 10%, elevación de la urea mayor a 10 miligramos por decilitro, calcio menor a 8, ¿no? Miligramos por decilitro, la presión arterial de oxígeno menor a 60, ¿no? Esto tomado en un análisis de gases arteriales. El déficit de base en miel equivalentes por litro. Esto se determina mediante un balance hidroelectrolítico estricto, ¿no? Y el secuestro de líquidos, ¿no? Eso es uno de los scores para ver severidad. Ahora, esta sensibilidad de Ransom a las 48 horas es de un 80%, ¿no? Y valora los 11 factores que ya hemos mencionado. Con un puntaje mayor o igual a 3 puntos se considera una pancreatitis aguda grave, ¿no? Tenemos otros scores también. Aquí está el de Marshall. Miren, toma la frecuencia respiratoria, la renal y la cardiovascular, ¿no? En el respiratorio es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno. Y los puntajes va del 0 al 4, ¿no? Un PAFI, como normalmente se le llama, mayor de 400, 0 puntos, ¿no? Y conforme vaya aumentando o disminuyendo, perdón, ese PAFI, de 301 a 400, 201 a 300, ¿no? Va disminuyendo, va aumentando el puntaje, ¿no? Igual la parte renal, en este caso se evalúa la creatinina. Desde una creatinina menor de 1.4 y va trepando la creatinina, va aumentando el puntaje, ¿no? Cardiovascular se toma como parámetro la presión arterial sistólica, ¿no? Una presión arterial mayor de 90, 0 puntos, y una presión menor de 90, o sea, chocado, 4 puntos. Y si responde a fluidos o no, ¿no? Esos son los puntajes para Marshall. Ahora, tenemos también el score de Apache 2, ¿no? Esto mayormente es usado en UCI, ¿no? Aquí utiliza parámetros tanto del AGA, del análisis en gases arteriales, como electrolitos y serológicos, ¿no? Los leucocitos. Tiene una sensibilidad alta, el 95% para pacientes en cuidados intensivos, pero valora muchos criterios, no son 12 criterios a la vez. Puntaje mayor o igual de 8 es considerado como riesgo de muerte, ¿no? Para aumentar la escala. Ahora, tenemos la de BISAPS, ¿no? La de BISAPS tiene los siguientes parámetros, ¿no? El nitrógeno ureico en sangre mayor de 25 miligramos por decilitro. Si el paciente está encefalopático, un deterioro mental, una escala de Glasgow menor de 15. Si hay respuesta inflamatoria sistémica definida con 2 o más de los siguientes puntos, ¿no? Acuérdense del CIRS. La temperatura menor de 36 o mayor de 38, frecuencia respiratoria mayor de 20, o una presión arterial de CO2 menor de 32 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, leucopenia, ¿no? Menor de 4.000 o leucocitosis mayor de 12.000, una edad mayor de 60 años, y el otro parámetro es el derrame pleural, ¿no? En el caso del CIR, 2 o más de estos que hemos mencionado, ¿no? Y el derrame pleural. Entonces, hasta 2 puntos el BISAPS es considerado leve y más de 2 puntos severo, ¿no? Aquí tenemos otra clasificación de la pancreatitis según el grado de necrosis, ¿no? Y afección, que también puede ser considerado como leve, moderado, o severa o crítica, ¿no? Desde el punto de vista imagenológico y manejado también en UCI. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nosotros definimos ya a nuestro paciente? O sea, ya tenemos a un paciente con la clínica, pedimos el laboratorio y nos sale que es una pancreatitis, ¿no? Ya sea leve o severa, el manejo tiene que ser con manejo de fluidos, ¿no? Una reposición de volumen, cristaloides. Esto va a permitir que haya una mejor circulación a nivel de páncreas y mejorar la oxigenación a nivel tisular, ¿no? De tal manera que la hidratación se convierte en uno de los pilares para el manejo de pancreatitis aguda, ¿no? Sobre todo en estadios tempranos, ¿no? En las primeras horas es importante que haya una buena hidratación. De esto también depende para
disminuye el riesgo de que se forma necrosis, ¿no? Por eso se da la hidratación en cantidad moderada. Pero sí hay que tener cuidado con los pacientes, por decir, cardíacos, ¿no? Sobre todo, renales crónicos también, ¿no? Sí se tiene que dar una hidratación exigente, pero tener cuidado con estos dos tipos de pacientes. Entonces, la evolución de la pancreatitis va a depender imagenológicamente o de acuerdo al compromiso del tejido, ¿no? La pancreatitis intersticial es la que va a ir a una resolución rápida, ¿no? Generalmente la mortalidad es menor de un 2%, con una buena hidratación, generalmente tiende a evolucionar favorablemente, no forma necrosis, pero la pancreatitis necrotizante, ¿no? Que da el signo de Cullen, ¿no? ¿Recuerdan el signo de Cullen? Equimosis periumbilical. Claro, ¿no? Este tipo de pancreatitis o algunas que llegan a ser severas sin provocar este signo, tienden a comprometer mayor parte del tejido, ¿no? Y provocar necrosis. Entonces, puede haber una mortalidad alta si es que no hay un manejo adecuado, ¿no? Se menciona de un 15 a 20%. Miren en la imagen, en la zona comprometida y hay una gran cantidad que tiene necrosis, ¿no? Estas llegan a ser severas. Y aquí no están todas mis... Son los 18 y acá no, me parece que está cortado. ¿Dónde están las otras? Creo que les he presentado una presentación que está incompleta. A ver, un ratito mientras voy conversando. A ver, ¿qué más se hace después mientras voy buscando un ratito? ¿Qué más hacemos con el paciente? Voy buscando un ratito. ¿Qué más hacemos con el paciente aparte de la hidratación? Aliviamos el dolor, doctora. Ya. ¿Cuál será nuestra primera opción para manejo del dolor? Bueno, se puede utilizar AINES o también opioides. Otra opción también está el tramadol. Dentro de los opioides, antes se pensaba de que causaban lo que era el espasmo del esfínter de Oddi, pero ahora no, bueno, se ha confirmado que no es así. Creo que más se utiliza el meperidona. Ya. Sí, mayormente se utilizan los opiáceos, ¿no? ¿De cuánto es? 800. Tengo. Un ratito, tengo 3 acá y no sé cuál es que está completa. Ya. Correcto. Entonces, lo primero es la hidratación, ¿no? Va más o menos de 30 hasta 50 cc por hora. Por eso les dije que era importante ver, creo que sí, que era importante ver si es que, ya, era. Ahora vamos a ver si me ha pasado algo. Si era importante ver si es que el estado de severidad del paciente, ¿no? Y si es que el paciente era cardíaco renal, no nos podíamos pasar de hidratación, ¿no? Pero en sentido general, lo principal es valorar, ¿no? Valorar al paciente. Ya, entonces, si les había presentado una diapositiva que está incompleta. Ya. Bueno, ya, ¿no? Entonces, introducción, diagnóstico, eso es lo que manejo del dolor, conclusiones, ya. A ver, algo acá, esto ya les hablé. Ya, un poquito de fisiopatología, ¿no? Bueno, aunque ya habían mencionado ustedes, ¿no? Que tienen que ver con la secreción de enzimas digestivas para lo que es la formación de las sustancias, ¿no? Se va a liberar tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, ¿no?
Y esa liberación de sustancias va a provocar una autodigestión, ¿no? Del tejido pancreático, ¿no? Y por eso es que hay un dolor intenso, porque es una zona bastante inervada. Entonces, aquí resumo. ¿Están viendo, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Entonces, hay una obstrucción dentro de las causas de pancreatitis que han mencionado, las causas litiásicas, ¿no? Cálculos biliares, coleocolitiasis, parasitarias, que ya les había mencionado, el Ascaris lumbricoides. En este caso, el parásito ingresa hacia el conducto del Wirsum, ¿no? Hay un aumento de la presión a nivel del ducto. Hay liberación de lipasas y necrosis grasa, ¿no? Pudiendo llegar a isquemia, ¿ya? Lesión de las células acinares, lesión intracelular, ¿no? Y el alcohol son las patologías. Cuadro clínico, ya les mencioné, esto también. Esto ya vimos. Ya. Nos quedamos. Marshall. Ya. Acá está el score de Apache que ya les había mencionado, que son 12 variables, ¿no? Frecuencia cardíaca, la presión arterial media, miren la temperatura rectal, frecuencia respiratoria, el Glasgow. Dentro de la oxigenación está también el AGA, ¿no? Y los valores que van variando desde el 0 hasta más 4 y del 0 hasta menos 4, ¿no? Cada uno con su puntaje, si es que aumenta o disminuye. El BISAP ya lo vimos. Esto también. Bueno. La pancreatitis va a depender la severidad dependiendo del compromiso de los diferentes órganos, ¿no? De la cascada inflamatoria que se produzca, ¿no? Va a haber liberación de sustancias, tripsina, fosfolipasa A2, carboxipeptidasa, quimiotripsina, elastasa, ¿no? Y esto va a actuar sobre el mismo páncreas, pero también se va desencadenando una respuesta a nivel general, a nivel sistémico, no solo a nivel local, ¿no? Puede haber alteración en la glicemia, puede haber alteración a nivel renal, ¿no? Puede haber alteración a nivel pulmonar y a nivel intestinal, por eso es que se produce el hilio también, ¿no? Y dependiendo de eso va a depender el manejo. Entonces, el primer punto, el paciente queda en nada por vía oral, ¿no? NPO, resucitación de fluidos, como ya les había mencionado. Esto tiende a mejorar la oxigenación tisular en etapas tempranas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar el tipo de hidratación que le damos al paciente, ¿no? Dependiendo de los estados del paciente para darle una hidratación exigente. Entonces, ¿cómo monitorizamos esto inicialmente? Podemos solicitar el PCR que nos indica una idea de la severidad del paciente, ¿no? Del CIRS. Inicialmente tenemos los cristaloides, el lactato de Ringer es el que se menciona ideal, de no haber este es el cloruro de sodio, ¿no? En primera instancia. La hidratación tiene que ser rápida y exigente, ¿no? Entonces, esto va a permitir disminuir el síndrome compartimental, va a mejorar o disminuir la necesidad de respuesta mecánica respiratoria, ¿no? Y disminuye la mortalidad también, ¿no? Esto está el nivel de evidencia alta. Ahora, para la reposición de fluidos, nosotros tenemos que considerar los parámetros que ya les había mencionado. Si es cardíaco renal, esas son las excepciones. Y va más o menos de 200 a 500 mililitros por hora la hidratación, ¿no? O 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora. En las primeras 24 horas, nosotros tenemos que haber pasado más o menos de 2,5 litros a 4 litros, ¿no? Con una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Y el gasto urinario debe mantenerse en 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora, ¿no? O sea, es bastante marcada. Esta es recomendación de la Sociedad Americana de Gastroenterología, ¿no? Ahora, ¿qué debemos monitorizar en nuestro paciente? Nosotros debemos monitorizar
la parte cardíaca, ¿no? El gasto urinario nos va a indicar la función renal, el monitoreo del hematocrito, ¿no? Que debe mantenerse 35 a 44%, la corrección del nitrógeno ureico en sangre y de la creatinina, no debe trepar la creatinina ni tampoco el nitrógeno, ¿no? Esto, si nosotros hidratamos bien, va a limitarse la necrosis también, ¿no? El hematocrito, al ingreso, si está de 44, 47, que está concentrado, debe disminuir en las primeras horas, ¿no? Eso también disminuye el riesgo de necrosis en el paciente. Ahora, lo que les comenté, la sobrecarga hídrica, puede provocar también el riesgo en el paciente, ¿no? Sepsis, una necesidad de intubación, muerte. Entonces, por eso es necesario una adecuada historia clínica, valorar los antecedentes del paciente y un buen examen físico, ¿no? Dentro de los fármacos, ya han mencionado ustedes, es los opioides que están a la cabeza, ¿no? Ahora, la ventaja que tienen sobre los AINES es que disminuyen la necesidad de analgesia, es decir, calman el dolor, ¿no? Y no tiene un techo, o sea, uno puede seguir trepando. Los AINES sí tienden a formar un techo, ¿no? Cada vez necesitas más. Y tenemos varios, pues, ¿no? Dentro de los más usados tenemos la petidina y el tramadol. Ahora la morfina, bupremorfina, fentanilo, ¿no? O morfina misma, son medicamentos que necesitan una receta especial y pueden provocar adicción, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros manejamos el dolor, no? Se recomienda, por decir, la meperidina a un miligramo por kilo de peso, ¿no? Hasta 3 a 4 miligramos por kilo de peso por día. Manteniendo una dosis de rescate a 0.3 o de mantenimiento. Igual la morfina tiene una dosis de 0.15 a 0.5 en realidad, y también una dosis de mantenimiento de 0.03 miligramos por kilogramo de peso por dosis, ¿no? El tramadol, que es uno de los más usados, a 1 miligramo por kilo llegando al rango de 4 miligramos por kilo por día, ¿no? Manteniendo el rescate de 0.3 miligramos por kilogramo por dosis. Ese es el tramadol. Ahora, los AINES, ¿no? Tienen un techo, como les digo, ¿no? Generalmente se llega a un umbral. Entonces, esa es la principal causa del manejo de los opioides a preferencia de los AINES, ¿no? Entonces, en cuanto a nutrición, se recomienda que nosotros podemos iniciar la nutrición lo antes posible. ¿De qué depende eso? ¿Qué factores serán importantes considerar para nosotros poder iniciar la nutrición en el paciente? ¿Qué es lo que piensan? A ver, Fresia Vera. ¿Qué será importante para nosotros iniciar la nutrición en el paciente con pancreatitis? Sí, doctora. Va a ser importante que el paciente ya no tenga náuseas, que pueda recibir los alimentos. No, pero por eso, ¿qué cosa? Antes de iniciar alimentación, yo tengo que percatarme de dos cosas en el paciente. Sobre todo si es una pancreatitis leve y pienso que voy a iniciar alimentación rápidamente. Depende de qué. ¿El paciente ya tolera el alimento, doctora? No, justamente para saber si tolera tengo que valerme de dos cosas. O atreverme a dar alimento, debo valerme de dos criterios clínicos, mejor dicho. Que ya no presenta el dolor abdominal. Ya, uno de ellos es el dolor abdominal, muy bien. ¿Cuál será el otro? ¿Que su amilasa y lipasa está en su valor normal? No, la amilasa y la lipasa no tiene que ver, es cierto, va en relación a que va pasando los días, pero no tiene que ver necesariamente con la severidad, ¿ah? Y demora aparte. La lipasa puede mantenerse 14, incluso hasta 21 días elevado. Grecia Torres, ¿cuál será el otro criterio?
Doctora, como dijo mi compañera, de los puestos los parámetros bioquímicos que se van a manifestar cuando tienen apetito y bueno, cuando disminuye el dolor también abdominal. Ya, bueno. Uno de ellos es que el dolor abdominal haya bajado y lo otro es la presencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Dentro del examen físico tienen que estar presentes los ruidos hidroaéreos, porque dentro de las complicaciones de pancreatitis, dentro de las complicaciones inmediatas está el hilio, ¿no? El hilio por alteración hidroelectrolítica, el hilio paralítico que hace pancreatitis por alteración hidroelectrolítica. Entonces tiene que haber ruidos hidroaéreos para yo iniciar la tolerancia oral, ¿no? Generalmente se presenta a partir del tercer día para adelante, ¿no? Entonces, en pacientes que son pancreatitis leve, quizás el cuarto día, si ya ha disminuido el dolor y hay presencia de ruidos hidroaéreos, puedo atreverme a dar tolerancia oral, que es líquido. En los pacientes que hacen pancreatitis severa, que están más complicados, puede colocarse la sonda nasoyeyunal o nasogástrica, ¿no? Hay algunos reportes que mencionan que no habría diferencia entre colocar la sonda nasogástrica y la nasoyeyunal, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre la sonda nasogástrica y nasoyeyunal? Contéstenme. ¿Qué es más fisiológico, doctora? ¿Por qué más fisiológico? Porque hace trabajar, digamos, al intestino, ¿no? Más que todo el estómago. En cambio, el nasoyeyunal va de frente y se relaciona mucho con lo que es la microbiota, doctora. ¿Va de frente a dónde? Al yeyuno, nasoyeyunal al yeyuno. Ya. Ya, bueno, sí, es aceptable. Una va hacia el estómago y la otra hacia, sí, se debe poner en la última porción del duodeno o casi llegando al yeyuno, ¿no? Doctora, bueno, ¿sí? ¿también el material de las sondas y el tiempo de permanencia en el paciente? No entendí tu pregunta, perdón. Por ejemplo, la sonda nasogástrica, el tiempo de permanencia en el paciente va a ser más corta que la nasoyeyunal. Ya. Eso en realidad depende de la evolución del paciente, sino que hay algunos estudios que mencionan que en el paciente con pancreatitis severa no habría diferencia al usar este tipo de alimentación, ¿no? Que bastaría con una sonda nasogástrica. No hay realmente estudios en nuestro medio, sí hay en otros medios, ¿no? Europa, incluso algunos países de América, que mencionan reportes casi similares. Pero depende si el material, por decir, de la sonda nasoyeyunal generalmente pues son blandos, ¿no? No es el plástico un poquito más resistente que se mete en la sonda nasogástrica. Aunque también hay las sondas siliconadas, ¿no? O sea, eso es relativo, podría mantenerse el tiempo. Obviamente que te puede generar sinusitis si lo tienes demasiado tiempo prolongado, ¿no? La idea es tenerlo el menor tiempo posible. Ahora se prefiere la sonda nasoyeyunal o nasogástrica a la nutrición parenteral, ¿no? Hay casos en que el paciente está tan venido a menos o chocado con otras comorbilidades, con un PAFI muy bajo, menor de 200, menor de 100, que el paciente tiene que entrar a NPT, ¿no? En ese caso, sí, no hay otra forma. Ahora, cuando el paciente presenta la sonda enteral, nasoyeyunal, por decir, se prefiere las dietas poliméricas, ¿no? Y en los cuales hay un balance de los nutrientes básicos, ¿no? Hidratos de carbono, grasas, ¿no? Esa nutrición es cara, ¿no? Todos los días tienen que dosar o formular la nutrición del paciente de acuerdo a su requerimiento, y para eso también se le toma sus electrolitos, ¿no? Urea, creatinina, electrolitos.
para la nutrición del paciente en forma adecuada, ¿no? Entonces, va a haber un efecto trófico, ¿no?, en la mucosa intestinal. Los primeros 3 a 5 días tienden a ser claves en el paciente. También va a mejorar, ¿no?, esta respuesta del paciente. Van a haber desencadenantes de factores inflamatorios, ¿no? Previene el riesgo de translocación bacteriana, ¿no? El intestino va a disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Acorta el tiempo en UCI, la nutrición nasoyeyunal, ¿no? Muy independientemente del Apache. Si es que los consideramos o comparamos con el NPT, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes? En el caso de pancreatitis, ¿nosotros debemos usar antibióticos o no? No. Como profilaxis, no, doctora. Pero cuando hay infección, sí. Claro. Entonces, si hay necrosis y está infectado, solamente en ese caso usamos antibióticos, ¿no? Si no, no. Entonces, se dice que 1/3 de los casos llegan a desarrollar pancreatitis aguda necrótica infectada, ¿no? Y esto sí tiene un alto porcentaje de mortalidad que llega al 50%. Entonces, solo para estos casos usamos, ¿no? O en caso de que haya algún cuadro infeccioso sobreagregado, pues como una neumonía intrahospitalaria, infección del tracto urinario, colangitis, sepsis, ¿no? O flebitis. Como los pacientes son monitorizados estrictamente en cuanto a sus fluidos, van a estar con sonda Foley para la vía urinaria y tienden a desarrollar a veces cuadros infecciosos. Si la causa es biliar y hay obstrucción del colédoco, puede haber colangitis, ¿no? Y flebitis si es que le llegaron a poner catéter venoso central o a veces por la zona que le ponen los fluidos, no tiene su tiempo también de vida, estas venas se inflaman y tienden a cerrarse, a colapsarse, ¿no? De tantas punciones que se le hace y se inflaman, pues. Y lo que sí es necesario monitorizar es tener un control tomográfico desde la primera tomografía que se tomó en las 48-72 horas, se recomienda hacer un control tomográfico de ahí a la semana, y de ahí ya se puede monitorizar cada 15 días o mensual, ¿no? Ahora, si nosotros vemos una necrosis pancreática mayor del 30%, sí está un alto riesgo de mortalidad, ¿no? Comienzan las complicaciones. Entonces, ¿cuándo sospechamos de una necrosis infectada? Entonces, nosotros vemos en la tomografía y vemos un páncreas que está rechoncho, que en formas irregulares, y hay unas áreas negras, ¿no? Las áreas negras corresponden a aire, ¿no? Y son las zonas necróticas también que se pueden infectar. Si el paciente clínicamente no nos va bien con nuestra hidratación, con nuestro manejo, comienza a hacernos picos febriles, y hemos hecho el seguimiento, ¿no?, de las colecciones, lo más probable es que esté infectado, ¿no? En este caso se recomienda, ideal es hacer una punción con guía tomográfica. Hay algunos casos que por la condición del paciente no se puede hacer, pero si tomamos cultivos, hay presencia de gérmenes, ¿no? Y el paciente en su hemograma presenta leucocitosis. Damos tratamiento antibiótico con los carbapenens, que son los antibióticos de elección cuando se sospecha de infección de necrosis infectada, ¿no? Entonces, carbapenén, dentro de ellos imipenem o cilastatina también se utiliza, ¿no? En otros casos, no haber carbapenén, puede usarse las quinolonas, la asociación con metronidazol, ¿no? O cefalosporinas de altas dosis. ¿Cuáles son los principales patógenos que encontramos en la necrosis pancreática? El E. coli, Bacteroides fragilis, Enterobacter, Klebsiella, ¿no? Streptococcus fecalis, Streptococcus epidermidis, Staphylococcus aureus. Son las principales bacterias que pueden encontrarse. Otro fármaco que es necesario, sobre todo para el manejo de pancreatitis severa, es el uso de heparina, ¿no? De bajo peso molecular, en este caso la enoxaparina. Entonces, puede disminuir el riesgo de que una pancreatitis aguda
moderadamente severa pase a severa, ¿no? O se mantenga. Mejora también la microcirculación pancreática y el efecto proinflamatorio tiene, ¿no? Estimula la formación de macrófagos y de monocitos, ¿no? Hay algunos estudios que mencionan que reduce los niveles de amilasa, de endotelina 1, de citoquinas inflamatorias, de factor de necrosis tumoral y de activación de la necrosis, ¿no? Ahora, si la causa de pancreatitis fuera una obstrucción de la vía biliar, una obstrucción del colédoco, entonces se va a ver que disminuye la mortalidad y complicaciones, ¿no? Siempre y cuando esta CEPRE se realice dentro de las 48 a 72 horas de haberse iniciado el cuadro de pancreatitis. Si ya te pasaste de ese tiempo, el páncreas ya se vuelve muy friable y no lo puedes intervenir hasta que pase el proceso inflamatorio, ¿no? Por lo menos darle una semana. Entonces, pero si la causa de obstrucción, coledocolitiasis, está causando la pancreatitis, puedes intervenir dentro de las 48 a 72 horas, dentro del iniciada la pancreatitis, ¿no? Bueno, este cuadro ya lo habíamos mostrado anteriormente. Bueno, en cuanto a conclusiones. El paciente que ingresa a emergencia y diagnosticamos, ¿no?, pancreatitis o sospecha de pancreatitis, tenemos que tenerlo en NPO, nada por vía oral, hacer reposo gástrico, realizar una hidratación adecuada con cristaloides, a la cabeza está el lactato de Ringer y luego le sigue el cloruro de sodio. La velocidad de infusión de estos cristaloides va a depender de las comorbilidades, ¿no? Como les dije, hay que tener cuidado de los pacientes cardíacos o renales, ¿no?, con insuficiencia cardíaca, que no puede desarrollar cuadros de edema del pulmón o síndrome compartimental por exceso de hidratación, ¿no? Esta hidratación es necesario que la realicemos en forma exigente dentro de las primeras 24 horas para evitar la formación de necrosis y mejorar la oxigenación, ¿no? Nosotros para eso tenemos que monitorizar a nuestros pacientes con parámetros clínicos y bioquímicos. Para eso están los scores, ¿no? Score de BIPSAPS, el Ransom, ¿no?, el Marshall. Entonces, tenemos que usarlos ellos para monitorizar. Analgesia ideal, los opioides, ¿no? Y no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos, solo en caso de que hubiera una necrosis infectada. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta del tema. Doctora, disculpe, menciona dentro del tratamiento de antibióticos el metronidazol, carbapenem, ¿en qué dosis hay que administrar? Ya, generalmente los carbapenem se dan a dosis de 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Dependiendo también de si hay compromiso renal, ahí sí hay que sacarle la depuración de creatinina. Ahora, el ciprofloxacin o metronidazol, el metronidazol generalmente se usa a dosis de 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Y las cipras de 400 cada 12. Dependiendo también si hay compromiso renal, se baja a 200 cada 12. Y la cefalosporina, en este caso ceftriaxona, es 2 gramos cada 24, ¿no?, horas. ¿Alguna pregunta más? Si Doctora, no, ¿y el índice de severidad tomográfica nos puede, el índice de usualmente? Baltasar. Sí, doctor. Ya, sí, ¿qué hay con eso? Nos da un pronóstico de severidad, ¿cierto? ¿Nos podría hablar un poco más de eso? Sí. A ver, voy a mostrarles por acá. Sino que, a ver, un ratito, vamos a ver si mi internet funciona. Baltasar te clasifica desde la A, ¿no?, hasta la E, ¿no? Pancreatitis Baltasar.
a depender de si hay compromisos, si hay colecciones, ¿no? Más de 1 o 2 colecciones. Y según ellos también el porcentaje de necrosis. Pero quiero ver una imagen para mostrarlo acá. Aquí tengo un cuadrito, pero no tengo cuadro de imagen. Ya, a ver, primero les voy a mostrar esto. ¿Logran ver el cuadro? ¿O está muy chiquito? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, Baltasar te clasifica tomográficamente en letras, ¿no? Desde la A hasta la E. El A es una imagen tomográfica de un páncreas normal, o sea, sin lesiones, ¿no? El B te clasifica con un páncreas aumentado de tamaño. Aquí tenemos A, B, C, D, I. Hasta la D tenemos acá, ¿no? En la C sí ya tiene ciertas alteraciones a nivel del páncreas, ¿no? Entonces, tú lo comparas con una imagen normal, que el páncreas tiene una imagen en pescadito, este páncreas ya está medio dilatado, un poquito inflamadito, ¿no? En la grasa peripancreática. El Baltasar D sí tiene una colección, entonces, tienes el páncreas, puede haber una colección peripancreática, que es lo usual, ¿no? Y en el Baltasar E ya tienes de 2 a más colecciones. Generalmente una es peripancreática y la otra está cerca, ¿no? Pero ya no es solamente una. Puede estar cerca al riñón, cerca al vaso. Entonces, de 2 a más es un Baltasar E. Ahora, esto se le va a dar el puntaje. Por acá creo que tengo otro cuadro. Ya. Entonces, según el grado de Baltasar, recibe un punto o un puntaje, ¿no? Miren, el grado A, 0 puntos, el grado B, 1 punto, el grado C, 2 puntos, el grado D, 3 y el grado E, 4 puntos. Ahora, dependiendo si a largo plazo esto me va a desarrollar necrosis, ¿no? Entonces, de por sí la necrosis sola tiene también un puntaje. Sin necrosis, 0 puntos. O sea, si en esta imagen se va a ver necrosis, tiene un puntaje adicional, ¿no? B, necrosis del 33% más o menos de la lesión. Entonces, se viera aire en estas imágenes. C, miren, del 34 al 50 también tiene un puntaje 4 puntos. Y necrosis mayor del 50% en esa colección, 6 puntos, ¿no? Este puntaje yo lo sumo y eso es lo que me va a dar acá, ¿no? El riesgo de severidad. Entonces, de 0 a 3 puntos, tiene un riesgo de severidad bajo. De 4 a 6 puntos, un medio, y de 7 a 10, alto. Entonces, aquí tienen resumido el Baltasar ABCDE, según como yo haya visto mi clasificación tomográficamente, si está normal, si hay edema peripancreático, si hay una colección, si hay de 2 a más colecciones, y el porcentaje de necrosis, ¿no? Mira, 0, 30, 30, 50, mayor de 50, también recibe un puntaje. Sumo los puntajes y según esto es bajo, medio o alto. ¿Correcto? ¿Me entendieron? Sí, doctora. Ya. Entonces, eso es el porcentaje, ese es el grado de severidad para Baltasar. Muy bien. Ahora, había una estudiante que faltaba exponer, por favor, brevemente. 10 minutos. Le Sí, daba doctora, la buenas tardes. Ahorita proyecto. Ya. Ay, me traigo mi lista. ¿Quiénes expusieron la vez pasada, por favor? No tengo mi lista en la mano. La vez pasada expuso Gabriela Vargas Alegría Ya. y Omar Valverde.
Ya. Correcto. Bien, ¿se puede ver, doctora? Sí. Bien, buenas tardes con todos. Yo soy Varas Carrillo Nieves y voy a hablar acerca de las complicaciones y el manejo en la cirrosis. Bien, ante todo, cabe mencionar de que el manejo de los pacientes con cirrosis descompensada debería basarse más en la prevención de la progresión más que en el tratamiento de las complicaciones que se suscitan, ¿no? El tratamiento que nosotros con el que contamos actualmente se basa en dos enfoques. Primero, suprimir los factores etiológicos de la cirrosis y segundo, atacar aquellos factores que causan la descompensación y también la progresión de la cirrosis. En una revisión de la guía práctica de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, mencionan que se deben de tratar los factores etiológicos, siendo, por ejemplo, el consumo de alcohol, la infección crónica por virus de hepatitis C y hepatitis B. Y este tratamiento se suele asociar a un menor riesgo de descompensación y a una mayor supervivencia en los pacientes. Esta guía también nos menciona que debemos de tratar los factores que se asocian a la fisiopatología mediante, por ejemplo, el uso de antibióticos, como la rifaximina. Podemos también utilizar la albúmina para poder, mejorar la disfunción circulatoria, estatinas para reducir el estado proinflamatorio y los betabloqueantes, ¿no? Que son muy útiles para tratar la hipertensión portal. Bien, entonces, hablando de la hipertensión portal, los pacientes con cirrosis suelen ser susceptibles a una variedad de complicaciones que surgen a raíz justamente de esta hipertensión. La hipertensión portal es la consecuencia inicial y también principal de la cirrosis. Tenemos que el gradiente de presión venosa hepática normalmente tiene un valor menor o igual a 5 y mayor de este valor, mayor de 6, ya se considera una hipertensión portal. Las dos etapas principales de la cirrosis, como podemos ver, son la cirrosis compensada y la descompensada, ¿no? Esta última se caracteriza por manifestaciones clínicas como hemorragia varicial, como ascitis, ya se presenta la encefalopatía hepática, y la etapa compensada suele ser la más larga y asintomática, ¿no? Esta se subdivide en dos estadios. Pacientes que tienen un gradiente menor a 10 suelen tener una hipertensión leve y pacientes que ya tienen un gradiente de presión mayor a 10 suelen tener una hipertensión portal clínicamente significativa, van desarrollando varices y estas se pueden complicar desarrollando ya una cirrosis descompensada, ¿no? Esta cirrosis descompensada ya es una etapa mucho más corta y los pacientes pueden presentar un gradiente mayor a 12, ¿no? Y si se desarrolla más, se complica, puede el paciente llegar a presentar hemorragias variciales recurrentes, una ascitis refractaria, hiponatremia, una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Aquí en el cuadro podemos ver las distintas complicaciones de la hipertensión portal, principalmente hemorragias variciales, peritonitis bacteriana espontánea, la ascitis, lo que es el síndrome hepatopulmonar, el patorrenal, entre otros. Ahora entonces, tenemos la hemorragia varicial. Esta se considera una emergencia médica con alta incidencia de complicaciones y también está asociada a una alta mortalidad, ¿no? Acá tenemos que representa el 70% de las hemorragias digestivas altas en el paciente con hipertensión, alcanzando una mortalidad de hasta el 25% a las 6 semanas. El riesgo estimado es de un máximo de 15% por año y se relaciona ¿qué? Al tamaño de las varices, como estamos viendo acá la clasificación endoscópica de las varices, desde varices rectas hasta varices agrandadas que ya van ocupando un mayor sector de la luz, hasta un F3 que ya corresponde a varices en espiral que ocupan más del tercio del lumen, ¿no? Acá tenemos otra clasificación endoscópica de las varices según Paquet. Igual, nos menciona que el primer grado hay una mínima protrusión, en el segundo grado ya empiezan a verse nódulos protruyentes, ocupando un máximo de un cuarto de la luz. Un tercer grado también hay protrusión de varices, pero ya va invadiendo un mayor sector de la luz esofágica, ¿no? Y en el grado 4, las varices se encuentran superpuestas y son de un grado más grueso.
Otro factor para considerar para el riesgo de hemorragia varicial son los signos endoscópicos de puntos rojos, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen, puntos como de coloración cereza, como si fuera una fresa. Y otro factor que se considera importante para una hemorragia varicial es la severidad de la disfunción hepática, según la escala de Child-Pugh, ¿no? Sabemos que esta es una escala que nos indica más el pronóstico, lo que es la funcionalidad hepática, y va a clasificar al paciente en 3, ¿no? Primero, si tiene una enfermedad bien compensada, un estadio B, si hay un compromiso significativo, y un estadio C, si la enfermedad está ya descompensada. Todo esto es importante para determinar el riesgo de sangrado varicial. Ahora, entonces, en el tratamiento se suele aplicar la profilaxis primaria y secundaria. En la profilaxis primaria debe iniciarse cuando ya se detectan las varices de alto riesgo, ¿no? Lo que mencioné, varices con puntos rojos, varices ya protruyentes, varices medianas o grandes, independiente de su clasificación Child-Pugh, o varices pequeñas que tengan un estadio Child-Pugh C. Las pacientes que tienen varices con puntos rojos o Child-Pugh C, ¿con qué se tratan? Con los beta-bloqueadores no cardioselectivos. Y los pacientes que tienen varices medianas grandes deben tratarse también con los bloqueadores, o si no, con la ligadura endoscópica con bandas elásticas. La citis no suele ser una contraindicación para utilizar estos beta-bloqueantes, pero ojo, sí tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta una citis severa o una citis refractaria a tratamiento. Entonces, en este caso ya deben evitarse las dosis altas, ¿no? Y en la actualidad, en este caso, no se recomienda el uso de carvedilol. En pacientes que tienen una hipotensión progresiva, es decir, una presión sistólica menor a 90, o pacientes que desarrollen una afección aguda, se recomienda suspender estos beta-bloqueantes, ¿no? Infecciones agudas, por ejemplo, paciente que desarrolle sepsis, que desarrolle una peritonitis bacteriana espontánea, se recomienda suspender estos beta-bloqueantes. Cuando persiste la intolerancia a beta-bloqueantes o hay contraindicación a estos beta-bloqueantes, por ejemplo, en el caso del asma, en el caso de broncoespasmos, bloqueos, se recomienda que hacer uso de una alternativa que son las ligaduras endoscópicas con bandas, ¿no? Cuando se concluye un episodio de hemorragia aguda, se recomienda hacer una profilaxis secundaria, que va a combinar tanto beta-bloqueantes como ligaduras endoscópicas. Y esto se ha visto que reduce el riesgo de resangrado en comparación a solo utilizar los beta-bloqueantes solos. Si el paciente presenta un segundo resangrado, a pesar de haber utilizado tanto beta-bloqueantes y ligaduras, la única opción que tenemos ya es colocar TIPS. Y este es el cuadro resumen de la profilaxis primaria y secundaria, una terapia farmacológica con estos beta-bloqueantes y una terapia endoscópica, ¿no? En la terapia farmacológica, el propranolol, en dosis de 20 a 40 por vía oral, 2 veces al día, y vamos ajustando la dosis cada 2 a 3 días para llegar a nuestro objetivo, ¿no? La dosis máxima es 320 miligramos al día en pacientes que no tengan ascitis, y 160 cuando ya tienen ascitis. El objetivo de la terapia es siempre tener en cuenta la frecuencia cardíaca, que no debe de estar por encima de los 55 o 60, y la frecuencia, la presión arterial sistólica debe estar menor a 90, ¿no? En el caso de Nadolol es lo mismo, la dosis no varía, ¿no? En este caso solo se da una vez al día, igual, y la terapia, la dosis máxima es 160, si no tienen ascitis, y 80 cuando tienen ascitis. Para el seguimiento de esta terapia farmacológica, se debe medir tanto la frecuencia cardíaca como su presión arterial sistólica en cada visita del paciente. Se debe continuar de manera indefinida, y lo bueno es que no necesitan un seguimiento por endoscopía. Ahora, para el tratamiento de endoscópico se utilizan las bandas elásticas, ¿no? Endoscópicas, y estas se realizan cada 2 a 8 semanas hasta lograr la erradicación de las varices. Este es justamente nuestro objetivo, ¿no? Poder erradicar las varices. Y para el seguimiento se hace una primera endoscopía tras 3 a 6 meses luego de la erradicación, y ya luego se puede hacer la endoscopía cada 6 a 12 meses.
Bueno, entonces, acá tenemos un algoritmo, ¿no? Primero, en nuestra hemorragia varicial tenemos unas metas. Primero, tenemos que controlar en primer lugar el sangrado, prevenir una recurrencia temprana del sangrado y también prevenir la mortalidad a 6 semanas. Este algoritmo es muy importante porque lo primero que se debe hacer es, no debemos llevar al paciente a endoscopía, ¿no? Lo primero que debemos hacer es estabilizar al paciente hemodinámicamente. Hacer un abordaje inicial de su historia, un examen físico adecuado, también mandarle exámenes de laboratorio y considerar el ABC. ¿Qué es el ABC? Primero, asegurar vías aéreas, asegurar que el paciente esté respirando adecuadamente, asegurar una correcta reposición de volemia, como se sabe, doble catéter periférico, uno central, utilizar expansores plasmáticos como cristaloides, como coloides, y mantener una meta de hemoglobina, ¿no? Entre 7 y 9, eso es importante. De ahí, ¿qué hacemos? Iniciamos terapia farmacológica con terlipresina, con somatostatina, que son los vasoactivos, y también se puede iniciar una terapia temprana antibiótica con ceftriaxona o norfloxacino. Ya luego de instalar toda esta terapia, lo que vamos a hacer es, recién podemos llevar al paciente a endoscopía, ¿no? Una vez ya estabilizado, una vez con su terapia antibiótica y su terapia vasoactiva, recién a endoscopía. Idealmente se dice que el paciente debe realizarse la endoscopía a las 12 horas del inicio del cuadro clínico. Siguiendo el algoritmo, con la endoscopía lo que se va a hacer es confirmar que hay un sangrado varicial y también eso va a definir el inicio de una terapia endoscópica con ligadura. Se debe mantener la terapia vasoactiva entre 3 a 5 días y también la profilaxis antibiótica. Entonces, con todos estos pasos, el sangrado se llega a controlar en un 85% de los casos y en un 15%, a pesar del tratamiento instaurado de manera óptima, el sangrado suele empeorar, ¿no? Y estos pacientes que empeoran el sangrado deben evaluarse para realizarse TIPS. Importante también acá a un lado nos consideran el balón y el estén esofágico en caso de ser una hemorragia masiva que no puede controlarse con bandas elásticas. Entonces, para un sangrado agudo varicial tenemos que tener en cuenta fluidoterapia y hemoderivados, un tratamiento farmacológico, seguido de un tratamiento endoscópico, también puede considerarse un tamponamiento con balón y en última instancia TIPS. Muy bien. Ese cuadrito, el que has mencionado, resume el tratamiento en hemorragia varicial, ¿no? Entonces, en fluidoterapia, acuérdense, solamente son cristaloides inicialmente, de ahí son coloides y hemoderivados. Tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que se usa? Endovenoso, inicialmente en sangrado varicial. ¿Cuál? Terlipresina, somatostatina. Terlipresina, ¿no? Somatostatina, análogos de somatostatina, que ya mencionamos la dosis a las que se usa inicialmente durante 5 días, ¿no? Y después del 5.º día se pasa a beta-bloqueadores, ¿no? Propanolol, ladolol. La idea es que la frecuencia cardíaca se mantenga a qué dosis, o a qué frecuencia, perdón, a qué rango. Entre 55 y 60. Claro, disminuye un 20 a 25% del basal, ¿no? Tampoco queremos que esté bradicárdico total, ¿no? Por eso se va dosando. Acuérdense que los estudios son hechos pues a veces en Norteamérica, en Europa, donde los pacientes pues son altos, ¿no? Más grandes de 1,70 m. Entonces la dosis es mayor, ¿no? Ahí mencionan que 40 miligramos cada 12. Nuestra fisonomía, nuestros pacientes son más chicos, ¿no? Pocos pasan al 1,70 m, el peso es menor. Bueno, algunos que son gorditos, pero a veces hasta con un cuarto de tabletita controlan nuestros pacientes a la frecuencia cardíaca esperada, ¿no? Eso se adapta según cada paciente, se va dosando. Tratamiento endoscópico es el que se le da para la hemorragia digestiva. El taponamiento con balón, saben que es una terapia puente
El paciente sangra, no tengo con qué tratarlo en ese momento, le pongo sus ondas en Stacker, ¿no? O la del Ipto, tenga en la mano. 24 horas hasta que yo pueda conseguir las ligas, pueda conseguir el inyector para escleroterapia, qué sé yo. O si es variz gástrica, el cianocrilato. Y los tips que es por cirugía, ¿no? Ya. ¿Algo más presentas de ahí? Bien, como expliqué, para el sangrado agudo iniciamos con fluidoterapia y hemoderivados. Se suelen dar soluciones. ¿Doctora? 2 minutos, nada más te doy más. Ah, ya. Ya, eso es lo que mencioné, de utilizar un catéter doble periférico grueso, ¿no? Mantener la presión sistólica por encima y la hemoglobina 7-9. También las plaquetas, realizar una transfusión de plaquetas en el caso de ser menor a 50.000 y también estas consideraciones de transfusión de plasma fresco congelado. Bueno, como expliqué, para manejo farmacológico, terlipresina en estas dosis, somatostatina o también opioide, en una infusión continua de 50 microgramos por hora. Entre todos estos, la terlipresina es el único que ha demostrado disminuir la mortalidad, ¿no? En comparación a la somatostatina. Ay, perdón. Ya, en el caso, se puede usar antibióticos, porque se ha visto que puede, digamos, en el caso de, para que el paciente no pueda desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? También reduce el resangrado precoz. De elección se utiliza la ceftriaxona, 1 gramo por día, puede utilizarse hasta 7 días. El uso de inhibidores de bomba de protones, en el caso si el paciente tiene un antecedente de enfermedad ulceropéptica. El tratamiento endoscópico que mencioné, ligadura de varices. Escleroterapia no se usa mucho porque tiene muchas contraindicaciones. Riesgos, por ejemplo, de ulceración, riesgos de estenosis, perforación. Tamponamiento con balón, suele utilizarse la sonda Sengsteigen o Bleckemore, pero puede desarrollar complicaciones como ulceración del esófago o neumonía. Eso sí es que se pasa de las 24 horas, ¿no? O la presión fuera mayor. Ya. Tus conclusiones, si es que vas a dar uno más, una última diapositiva ya para finalizar. Ok, doctora. Y ahí, bueno, son varias complicaciones. También otra complicación es la citis, ¿no? De ahí, también la peritonitis bacteriana espontánea, la encefalopatía hepática, o un síndrome hepatorenal, pero son menos frecuentes. Como conclusiones, entonces, ya sabemos que la hipertensión portal es una consecuencia inicial principal de la cirrosis y muchas de las complicaciones van a surgir a partir de esa hipertensión, ¿no? Entonces, tenemos que considerar siempre un gradiente de presión venosa porque es un factor pronóstico importante en el caso de la cirrosis. Entonces, en todo paciente con cirrosis descompensada, en el caso de la citis, se suele realizar paracentesis, diuréticos también para el manejo de la citis. En la hemorragia varicial tenemos en primer lugar la estrategia de profilaxis primaria, profilaxis secundaria, luego terapia farmacológica, endoscópica. ¿No? Para el diagnóstico de la peritonitis bacteriana espontánea se suele utilizar un estudio de líquido acítico y lo que va a permitir también realizar la pauta farmacológica. Eso sería todo, doctora. Ya. Bien, Nieves, tu apellido es Carol, ¿no? Sí. Nieves Carol. Vargas. Vargas es tu apellido, Vargas Carrillo, ¿no? Ya, correcto. ¿Alguna pregunta para su compañera? Chicos, 1 minuto de preguntas. Si es que hubiera alguna duda. Solo 2 clases tenemos, ¿no? De terapéutica. Manejo de hemorragia y pancreatitis, ¿no? Sí, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas. Bueno, ¿cuándo es su examen? Jueves 23 a las 4 de la tarde, doctora. Ah, ya. Bueno, si no hay preguntas,
Un gusto. Espero que aprovechen la rotación. Después de esta semana cambia el grupo de terapéutica para la otra semana. No, doctora, va a continuar ahorita el día martes. Estoy coordinando para iniciar las clases de terapia en nefrología. Y Ah, va a ya, continuar va rotando. hasta Pero, 5 o semanas. sea, ¿los 30 son el mismo grupo que reciben las clases? Sí, ¿Hasta doctora. cuándo están ustedes que son 30? Hasta de 5 semanas más, hasta el 6, 7 de octubre. 7 de octubre. Ay, no reviso, no tengo el sílabus en la mano. Perdón, sí lo tengo. Evaluación final de grupo 1, el 28 de septiembre, noviembre. ¿En noviembre? No estoy equivocado. 28 de octubre, doctora. Ay, yo dije que 2 meses. Acaba la primera rotación. Porque a mí la doctora Ecos me mencionó que eran 3 grupos, ¿no? No sé si estoy equivocada. Sí. Ya. Díganme, ¿y ustedes llevan práctica con sus docentes de teoría? No recuerdo quién me escribió, bueno, no, para una práctica de terapéutica. Ya no le puedo contestar porque como no lo grabé, tenía varios WhatsApp para consultarle a la doctora Eco, pues yo la verdad que el año pasado no hacía práctica. Como yo he estado de apoyo, yo soy de la rotación de gastro, ¿no? Docente principal de gastro, pero no de terapéutica. Apoyaba con las teorías, sí. Pero no sé cómo está programado cómo los han programado en esta vez para la parte de la práctica. ¿Cuántas prácticas reciben por rotación? ¿1? ¿2? El contenido, doctora, son teorías y evaluación del seminario. Claro. ¿Pero no reciben prácticas aparte? Porque hubo un grupo de ustedes que me preguntó para la práctica. Práctica debe ser de medicina 3, porque también tengo compañeros de aquí que llevan medicina 3. No lo sé. Práctica terapéutica, me dijo. Bueno, quedé de contestarle. En todo caso, ya se comunican conmigo en interno. Como les digo, yo apoyo con las teorías y de gastro, ¿no? Que es el manejo de pancreatitis y de hemorragia. Pero bueno, en todo caso se podría conversar.